espacio de trabajo, pues que en la parte del espacio de trabajo, entonces ustedes podrían o deberían tener este nombre presente, porque siempre a través de ese espacio de trabajo nos vamos a loguear. Entonces yo voy a ir aquí ingresando también mi contraseña, o sea, mi correo también. Y mi espacio de trabajo, y vamos a ir adelantando tiempo mientras llegan los compañeros. ¿Listo? Gerson, toca directamente en la de Oracle, por lo que pues a no ser que tengas la base de datos instalada de Oracle en tu equipo, entonces se podría. ¿Listo? Bueno, y aquí dejamos listo. Bueno, Inge José Miguel, yo creo que Yo creo que podríamos ya, iniciar. ¿Sí? listo, bien, entonces, muy buenas noches a todos. No voy a prender hoy mi cámara en virtud de que es más importante que estén nuestros compañeros de Visae en video y que también esté nuestra ingeniera Patricia Amortegui, quien nos va a acompañar el día de hoy. Recordemos que para la tecnología en desarrollo de software, vamos a finalizar nuestro ciclo de conferencias con un taller compuesto por 5 encuentros. El día de hoy es el segundo encuentro. El segundo encuentro de hoy, entonces vamos a tocar la temática del lenguaje de definición de datos, DDL. Para este caso nos acompaña entonces nuestra compañera María Patricia Amortegui Vargas, quien es ingeniera de sistemas, especialista en ingeniería de software, magíster en ingeniería de sistemas y computación, y la ingeniera Patricia Amortegui también cuenta con experiencia en el sector productivo y en el análisis de desarrollo de software. También la ingeniera Patricia Amortegui tiene más de 10 años de experiencia en docencia universitaria, precisamente en las temáticas de TI. Entonces, ingeniera, muy buenos días, buenas noches, perdón, para todos ustedes. Buenas noches para usted, ingeniera. Muchas gracias a nuestros compañeros que nos permiten la traducción simultánea y doy paso para que iniciemos esta temática tan importante. Buenas noches, ingeniero José Miguel, y a todos los demás compañeros les doy la cordial bienvenida a esta segunda sesión de Oracle, donde vamos a ver el lenguaje de definición de datos, traduciéndolo a un lenguaje más sencillo. Después del modelado que hicimos con el ingeniero Javier, vamos a crear las tablas. Bueno, entonces, como dijo el ingeniero José Miguel, voy a detener mi cámara para que los compañeros de Visae pues, puedan realizar esta interacción con los estudiantes de inclusión. Bien, bueno, esta noche vamos a ver el lenguaje de definición de datos, que por sus siglas se conoce como DDL. Entonces, bienvenidos para todos. En la sesión anterior, el ingeniero Javier Jiménez nos había contado que las bases de datos son un conjunto de datos que están relacionados entre sí. Pero entonces podemos pensar en grandes conjuntos de datos. Y con él estuvimos haciendo un ejercicio sobre un archivo Excel y luego estuvimos modelando cómo quedaría una base de datos de esa información que él nos presentaba. Hoy podemos decir nosotros entonces que hacia los usuarios nosotros tenemos un modelo externo, porque recuerden que todo en sistemas es modelado. Es decir, cuando nuestro usuario está aquí frente al computador navegando a través de una página web o a través de una ventana, seguramente esa información que está ingresando o que está consultando está almacenada en una base de datos. Y entonces el usuario pues ve esas pantallas, eso es el modelo externo. Nosotros en la sesión anterior estuvimos entendiendo cómo es un modelado conceptual, o sea, definiendo las tablas en las que vamos a almacenar la información. Porque recuerden que aquí en bases de datos nosotros, en las bases de datos relacionales, la información la vamos a almacenar en tablas. Y aquí finalmente encontramos en esta tercera gráfica algo que se llama el modelo interno. El modelo interno es como ya está construida la base de datos en nuestro sistema gestor de base de datos. Bueno,
Habíamos hablado de esa palabra SGBD o el sistema gestor de base de datos, que eso quiere decir que hay un software que se encarga de toda la parte de la base de datos, de que nosotros como usuarios podamos consultar los datos, almacenarlos, leerlos. Y existen muchos sistemas gestores de bases de datos, o sea, existen diferentes software. Nosotros tal vez hemos escuchado algunos. MySQL, por ejemplo, que se trabaja mucho aquí en la Universidad UNAD, SQL Server, Oracle, que es un sistema gestor de base de datos muy popular en el sector empresarial y muy robusto, porque pues es un sistema que es muy estable en el sentido que se recupera rápido ante caídas, ante errores. Entonces, en sistemas, cuando un sistema gestor es así, nosotros decimos que es un software muy robusto. ¿Listo? En esos sistemas gestores de base de datos, pues nosotros vamos a crear unas tablas, pero también necesitamos almacenar los datos, poderlos modificar y demás. Para eso nosotros vamos a usar un lenguaje. Así como nosotros usamos nuestro lenguaje para comunicarnos con nuestros compañeros, también necesitamos un lenguaje para comunicarnos directamente con nuestra base de datos. Y ese lenguaje es el que nosotros conocemos como SQL, el famoso SQL para todos los que son de sistemas o los que no son necesariamente de la profesión de sistemas, pero ustedes han escuchado ese término de SQL. Pues SQL es un lenguaje que nos permite hacer diferentes cosas en la base de datos. Por sus siglas en inglés es SQL porque es un lenguaje de consulta estructurado. ¿Listo? Entonces, pues eso quiere decir que es SQL. SQL es un estándar que viene más o menos de la década de finales de los 70. Entonces, SQL me permite, mediante instrucciones o comandos, que yo consulte información, que cree objetos, que permita, coloque cláusulas, por ejemplo, un where. El where ahorita lo veremos en la próxima sesión, que es como colocar restricciones en un conjunto de datos, que use operadores aritméticos o lógicos para decir y, o, por ejemplo, aquí, que traiga funciones y demás. Como SQL es un estándar, entonces lo puedo usar tanto en Oracle, por ejemplo, como en SQL Server, como en MySQL. Ustedes se van a dar cuenta que en realidad las variaciones, dependiendo del sistema gestor de base de datos, son pequeñas, porque todos tienen que estar dentro del estándar SQL. Entonces, si aprendo, por ejemplo, a trabajar en MySQL, ya después será muy fácil para mí mirar qué hay de diferente en Oracle o viceversa. Entonces, pues este estándar SQL nos va a permitir finalmente pues interactuar con la base de datos. Bueno, entonces vamos a continuar. Habíamos dicho que entonces nosotros vamos a usar el SQL de Oracle. El SQL de Oracle se conoce ese tipo como PLSQL. El de SQL Server se conoce como Transact. Son como apellidos al SQL dependiendo del software que estemos usando para la base de datos. El de Oracle se llama PLSQL. Por eso, si ustedes después ya están profundizando más en el tema, esto será PLSQL. En los lenguajes de programación, entonces nosotros, y en general en este Oracle, nosotros necesitamos almacenar información para hacer funciones, consultas y demás, y para eso existen algo que se llama tipos de datos. Entonces, si yo, permítanme a ver si por acá tengo el Excel que habíamos visto con el ingeniero Javier. Si yo tengo mis datos en Excel y ya, pues nos vamos a imaginar con este Excel que yo lo voy a construir nuestra base de datos. Entonces, fíjense que, por ejemplo, aquí el código de profesor solo tiene números, ¿cierto? Esta columna. Entonces, nosotros vamos a decir que en Oracle esto es un tipo numérico. Solo vamos a manejar números. El numérico de Oracle me permite manejar o especificar de cuánto va a ser la cantidad de numeritos que me van a guardar acá. Entonces yo puedo decir
un number de 20 o un number de 10, entonces ya sé que van a tener 10 dígitos y le puedo especificar la precisión, o sea, decir cuántos decimales va a guardar. Por ejemplo, si yo estoy guardando datos asociados a dinero y el dinero lleva centavos, entonces pues necesito esos decimales. Hay otro tipo de datos que son estos que nosotros tenemos aquí donde vemos letras y números. Y esos tipos de datos nosotros los llamamos char y varchar en Oracle. Entonces les voy a mostrar acá en la presentación que son el tipo char y el tipo varchar. Char pues por sus siglas en inglés que hace referencia a caracteres. ¿Listo? Entonces esos son los tipos de datos que son char y varchar. Si yo lo tengo acá, entonces, yo le puedo definir un tipo de dato char diciendo que hay una posición fija de casillitas que yo le voy a asignar o de espacios allá en mi tabla en la base de datos. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que nosotros necesitamos crear una columna nombre. Si yo le dejo a la columna nombre fijo un tamaño de 10, entonces, por ejemplo, o de 5, supongamos que este es el espacio que yo le coloqué de 5, entonces si coloco un nombre como Pedro acá, entonces sería algo así, ¿cierto? Entonces acá pues quedarían ocupadas las 5 casillas. Si voy a colocar un nombre más largo como Bernabé, entonces ahí ya me toca ir pensando que el tamaño tiene que alcanzarme porque fíjense que aquí quedó solamente como Berna, puede ser Bernardo, Bernabé. Entonces cuando estoy definiendo esos tipos de datos, yo tengo que imaginarme de qué tamaño son. Ahora resulta que nosotros, pues por ejemplo, ay no, pues puede llegar alguien como un nombre muy largo como Bernabé, entonces voy a crear un tipo de dato fijo de unos 20 caracteres. Y resulta que no, que en esta base de datos voy a grabar nombres, entonces aquí voy a colocar a alguien que se llama Lee, a otro que se llama Lu. Entonces, todas estas casillas, fíjense que se desperdició aquí el espacio. Si yo coloqué 5 o 10 porque solo usé 2, o si tengo por acá una compañera que se llama Luz, aquí todo esto me quedó desperdiciado. Y si tenemos millones de registros en nuestra base de datos, los que son de sistema saben que pues acá nosotros tenemos que hacer manejo óptimo y no podemos andar desperdiciando el espacio. Por eso en Oracle nosotros tenemos un tipo de datos que se llama el tipo varchar o variable. Entonces, ¿qué va a pasar con ese tipo varchar? Yo le voy a definir, por ejemplo, 10 posiciones, pero si él detecta que solamente necesita 3, este espacio no lo va a ocupar. Y entonces lo libera y aquí también lo libera. Y él dice, máximo pueden ingresarme tantos caracteres, pero si voy a guardar un nombre como Lee, entonces pues aquí solamente usaré estas dos y las demás posiciones las dejaré libres para que quede espacio en la base de datos. Entonces eso es algo muy interesante en el tipo de dato que maneja Oracle en cuanto a los caracteres este que se llama varchar. ¿Listo? Entonces es más óptimo hacer varchar. El char, si yo ya sé, por ejemplo, que siempre voy a usar algo de 3 posiciones, por ejemplo, una sigla que siempre va a ser 3 o 4, entonces pues la puedo dejar, pero en general siempre usamos el tipo de dato varchar. Los tipos de datos de fecha en Oracle, por lo general, se manejan en tipo date. Entonces, este nos permite guardar día, mes, año, hora, minuto, segundo y pues todo ese nivel. Los tipos lógicos, o sea, los tipos booleanos que nos permiten guardar cosas como verdadero o falso. Y para nuestro conocimiento, entonces hay tipos de datos que son de gran tamaño. Entonces, unos que se llaman, por ejemplo, un número de factura que ya sea muy grande, porque tenemos la facturación de un almacén de cadena a nivel nacional, quizás no, esos números de factura cuando ya son tan largos, quizás no me quepan acá en un tipo de dato numérico, entonces le voy a crear un long. Y otros que son, por ejemplo, para guardar videos, audios, archivos de texto muy grandes que son CLOP y BLOB. Y finalmente un tipo B-File que lo que hace es como almacenar la ruta donde está otro archivo. Pues, por ejemplo, un documento adjunto que nos toca enviar a la UNAT para el FUS digital y entonces tengo que escanear o me estoy postulando para grado y tengo que enviar la cédula, entonces puedo guardarlo en una base de datos y le estoy diciendo la ruta donde queda.
Básicamente nosotros vamos a trabajar con tipos de datos number y tipos de datos varchar en este modelo que veníamos trabajando con el ingeniero Javier. Bueno, hasta aquí tenemos los tipos de datos. Pues todavía no hemos empezado nuestra práctica. Estos son como conceptos para tenerlos presentes en este momento que vamos ahorita a crear las tablas. En las bases de datos existe algo que nosotros llamamos llave primaria o primary key por las siglas en inglés. Eso quiere decir que si yo tengo una tabla, entonces yo necesito identificar de manera única una fila. Entonces, por ejemplo, algo que puede ser una llave primaria puede ser nuestro número de cédula acá. Cada uno de nosotros tiene un número de cédula diferente y no se va a repetir. Entonces esas son las llaves primarias en una tabla. No se puede repetir el valor y nos permite identificar de manera única. Bueno, además de eso, perdón, miro aquí. Entonces nosotros tenemos las tablas como tal. Las tablas que vamos a crear ahorita en nuestro modelo. Para eso, pues nosotros, como ya sabemos que hay un lenguaje, así como nosotros en nuestro lenguaje ya tenemos palabras definidas para comunicar algo, en el lenguaje que vamos a usar en las bases de datos relacionales, es decir, el SQL, nosotros tenemos unas instrucciones que ya son estándar y que siempre vamos a usar. Por ejemplo, esta que vemos acá en pantalla que dice Create Table, entonces le está diciendo a la base de datos, vamos a crear una tabla con un nombre, como dice acá, y adentro le estamos diciendo qué columnas. Fíjense que, por ejemplo, nombre de esta tabla proveedores tiene un tipo de dato que es varchar de 25. Debería ser varchar 2, ¿cierto? Porque ya habíamos hablado que lo óptimo es varchar 2. En los nombres de las tablas deben estos nombres comenzar por una letra, no puede ser más de 30 caracteres, entonces yo no puedo crear una tabla que se llama proveedores de Cundinamarca, Villavicencio, Bogotá, Pasto, porque ya es más de 30 caracteres, sino tiene que ser máximo de 30. Solo vamos a utilizar letras del alfabeto cuando estemos creando tablas, nada de signos y símbolos extraños como numeral, signo, pesos y demás, porque pues eso los usa el sistema Oracle para otras cosas y para identificar inclusive tablas del sistema. No puede haber dos tablas con el mismo nombre. Entonces no puedo crear la tabla estudiante y la tabla estudiante, sino juntas tienen que ser solo una tabla. Y no debe coincidir el nombre con una palabra reservada SQL. ¿Qué es una palabra reservada? Estas palabras que son de instrucciones de Oracle. Bueno, cuando estoy creando esas tablas, yo tengo que Ingeniera, decir, sí, respecto al espacio en blanco y la ñ, el espacio en blanco no se puede dejar en el nombre de la tabla. Por ejemplo, entonces nuevamente aquí esta tabla que estamos viendo en pantalla tipo color, yo no le puedo dejar el espacio porque ya me va a generar error el Oracle por ese espacio. Entonces siempre lo que hacemos en columnas, en nombres de tablas y demás objetos, entonces es usar este guión al piso, por ejemplo. Si quiero, no quiero dejar la palabra unida sino separada, pues uso un guión. Y cosas como la ñ, pues en realidad nosotros la usamos mucho, pero a veces en las bases de datos generan como conflicto. Entonces tratamos, inclusive ustedes van a veces cuando ustedes consultan sus datos y por ejemplo alguien es de apellido Niño, digamos que estuviera por aquí Cristian Niño. Entonces a veces ustedes cuando consultan sus datos en algunas páginas siempre dicen Nino y no dicen niño con la ñ porque tratamos de evitar esos caracteres especiales en las bases de datos que a veces nos generan como inconsistencias cuando ya estamos consultando grandes volúmenes de datos. Aquí en la instrucción de crear la tabla, entonces yo voy a decirle ahora cuál va a ser mi llave primaria, o sea, la columna que tiene el numerito o el dato que no se va a repetir. Y adicional a eso, entonces, pues, cuando hablábamos de esas llaves primarias, o sea, esa que me va a identificar de manera única como la cédula, si yo la voy a usar en otra tabla, por ejemplo, imaginémonos que aquí María Daniela, que es la que está en esta cédula, eh, es cliente del banco, entonces en algún lado tiene almacenado nombres, apellidos, edad.
y a ella generalmente se le está sacando un extracto bancario mes a mes. Entonces, en el extracto bancario seguramente solo tiene almacenado el número de cédula. No va a tener el extracto todas las veces repetido el nombre, la dirección, el teléfono y Ah, demás, por lo mismo que nos comentaba el ingeniero Javier, que esos datos que se repiten, pues son, la idea es no, que no haya repetición en bases de datos. Finalmente, entonces, cuando vamos a crear tablas encontramos restricciones, o sea, es algo que nos permite decir que no se va en una tabla. Entonces, por ejemplo, una restricción no null quiere decir no puedo dejar ese espacio en nulo. Por ejemplo, el número de identificación no puedo dejar de ingresarlo porque el sistema me va a generar error. O estos que se llaman únicos o unique, son valores que no pueden repetirse. O este tercero que se llama default es un valor por defecto que le vamos a dejar. Por ejemplo, que yo tenga un campo de fecha de inicio en la universidad y le deje por defecto la fecha actual del sistema. Ese es un ejemplo de default. Bueno, muchachos, hasta aquí entonces ya vimos algo de teoría de bases de datos, ya vimos que existe el lenguaje estándar que nos permite crear objetos de base de datos y que allá entre todas las columnas vamos a elegir una llave primaria. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? Bueno, espero que sí, por aquí, que me dicen en el chat. Bien, Bien. bien, bien. Gracias. Bien, ingeniera, bien, bien. Bueno, entonces vamos a irnos a la práctica. ¿Listo? En la práctica, entonces vamos a recordar para los que no participaron en la sesión pasada y los que sí participaron, les vamos a recordar que nosotros estuvimos haciendo un modelado de la base de datos. Ese modelado entonces hacía referencia a unas tablas que el ingeniero Javier finalmente después de toda la sesión nos mostró, que estas eran las tablas que nosotros íbamos a crear en nuestra base de datos. ¿En qué consiste esta información que vamos a almacenar en una base de datos? Entre estudiantes y profesores. Entonces, por eso ustedes ven aquí que hay un estudiante, que vamos a tener del estudiante un código, unos nombres y unos apellidos, que de ese estudiante vamos a tener sus teléfonos de contacto aparte, porque el ingeniero nos decía puede tener un teléfono fijo, un celular 1, un celular 2, entonces para no tener aquí que estar creando columnas en la tabla que digan teléfono 1, teléfono 2, lo sacamos aparte a una tabla. Si hay un estudiante, seguramente hay un profesor, y aquí vemos la tabla profesor, y el profesor también tenemos un código, nombres y apellidos. Este profesor está a cargo de un curso, así como los cursos de la UNAC. Supongamos que entonces todos nosotros somos del curso de bases de datos en Oracle. Entonces este curso tendrá un código, un nombre, un profesor asignado. Y aquí esta relación entre estudiante y curso, porque un curso puede tener muchos estudiantes, ¿cierto? Y el estudiante puede ver más de un curso. Como esto era una relación que nosotros llamábamos muchos a muchos, creamos una nueva tablita que en nuestra base de datos la vamos a simbolizar como la tabla grupo, así como los grupos colaborativos para aquellos que son estudiantes de la UNAM. Entonces, con este modelo vamos a empezar a trabajar directamente en Oracle. Vamos a irnos entonces al navegador. Entonces vamos a buscar nuestro navegador. Para los que ya tenían el Oracle Apex creado, entonces vamos a iniciar sesión. Por aquí dice conectar para los que estén en la página principal. Pueden buscar por el navegador Apex Oracle y si no, pues pueden ir creando su contraseña. Entonces acá le podemos dar Apex Oracle y aquí nos dirige siempre a la página principal. Este es como el espacio en la nube que nos permite Oracle para que nosotros podamos trabajar. Si ya tienen su usuario y contraseña, le dan aquí en conectar. ¿Listo? Y aquí estamos todos. Entonces yo también ya me encuentro en espacio de trabajo. Les había dicho que esto tenía como 4 menús, que esta galería son unos ejemplos que dan, que esto es cuando estamos trabajando en equipos, que el creador de aplicaciones me permite crear formularios de todas estas tablas que yo voy a crear en una base de datos de manera muy sencilla. Y nosotros vamos a ingresar a esta opción que dice taller de SQL. Entonces vamos a darle clic ahí, en taller de SQL. Listo, entonces aquí
Cuando le damos clic en Taller SQL, nos va a aparecer también otras opciones en la parte superior. Explorador de objetos nos va a permitir, por ejemplo, ver las tablas que vamos creando. Comandos SQL es esa opción donde vamos a escribir nuestras instrucciones en SQL, así como cuando nosotros tenemos la forma de comunicarnos a través de un chat y yo voy escribiendo para comunicarme con alguien más. Entonces imaginémonos que si nosotros tuviéramos un chat con una base de datos, por decirlo de alguna manera, usaríamos la opción comandos SQL. Y aquí pues ya tengo otras ayudas, utilidades y demás. Voy a darle en la opción comandos SQL. Entonces aquí ya llegué a esta tercera opción. Y aquí vamos a empezar a hacer nuestra creación de tablas. La primera tabla que vamos a crear es la tabla del estudiante. Ya aquí sabíamos que el estudiante tenía código, nombres y apellidos, entonces la vamos a ir a crear allá. Para crear la tabla, entonces nosotros vamos a usar la opción Create. ¿Listo? Entonces esa es la instrucción que nosotros vamos a usar allá directamente en nuestro SQL. Después de Create le vamos a decir qué tipo de objeto. Entonces vamos a decir que es una tabla. Fíjense que estas instrucciones prácticamente están en idioma inglés. Entonces pues aprender SQL también nos ayuda a ir afianzando algunas palabras en inglés. ¿Listo? Entonces tenemos la opción Create Table. ¿Listo? Entonces, para crear tabla. ¿Por qué? Porque además de tablas puedo crear, por ejemplo, funciones. Para los que programan, pues aquí también creamos funciones. Entonces tenemos Create Table. Voy a decir qué nombre le voy a poner a la tabla. La primera que dijimos fue la tabla estudiante. Entonces voy a darle ese nombre. Hasta aquí ya tenemos la primera instrucción. ¿Listo? Abro paréntesis. Miren que él automáticamente me coloca el paréntesis de cierre. Y aquí adentro vamos a decirle qué columnas va a tener nuestra tabla. ¿Listo? Entonces, ya saben, fíjense que acá esto está en color rojito, el Create Table. Eso quiere decir que son instrucciones propias del lenguaje SQL, o lo que nosotros llamamos palabras reservadas. Y aquí está el Create Table estudiante. Acuérdense que estudiante tenía un código, nombres y apellidos. Entonces vamos a dejarle esas columnas acá a nuestra tabla. La primera que vamos a usar es código. ¿Listo? Entonces vamos a nuestros estudiantes a asignarles un código. Yo le coloco el nombre de esa columna en nuestra tabla. Luego de eso vamos a decir de qué tipo es esa columna. Acuérdense que veíamos en el Excel que pueden ser numéricos o tener caracteres. Vamos a imaginarnos que nuestro estudiante tiene un tipo de dato numérico. El numérico en inglés se escribe number. ¿Listo? El number le vamos a dar una longitud de una cantidad máxima de números. Vamos a imaginarnos que de pronto el estudiante podemos almacenar la cédula, por ejemplo. Entonces vamos a decir 15. ¿Listo? Hasta aquí pues tengo la primera columna. La segunda, decíamos nombres y apellidos. ¿Listo? Entonces, nombres y apellidos, Gerson va pegado que, perdona la pregunta, el number. Bueno, aquí vamos dejando espacios y aquí entre paréntesis pues vamos dejando el tipo de dato. ¿Listo? Decíamos que después del código íbamos a dejar los nombres. En bases de datos, en un buen diseño, siempre vamos a separar primer nombre, primer apellido y segundo apellido para que las búsquedas sean más fáciles. Imaginémonos 1.000.000 de registros de estudiantes y entonces voy a buscar al estudiante Gerson. Quiero buscar a todos los Gerson. Entonces, si tengo los dos nombres unidos, entonces puedo encontrar Gerson Andrés, Gerson Sebastián, y me tocaría ponerme a hacer funciones para separar esos nombres y que me busque solo el primer nombre. Entonces es más fácil separarnos en columnas. Entonces siempre en los buenos diseños vamos a dejar acá. La pregunta de Javier, en SQL acá pues no diferencia mayúsculas y minúsculas, por ejemplo, respecto a lenguajes como Java. Sin embargo, pues nosotros tratamos de
de dejar, por ejemplo, lo que son las instrucciones o las palabras propias como en mayúsculas para fácil lectura nuestra. ¿Listo? Entonces, decíamos primer nombre. Este, pues como los nombres son caracteres, va a tener un tipo varchar, pero les decía hace un rato que existe ese tipo que se llama varchar 2 para que si la persona se llama Luz, solo utilice 3 espacios y si va a inscribirse a alguien que se llama Rodolfo, entonces utilice todos esos. Entonces siempre estos se van con varchar 2. ¿Listo? Vamos a suponer que vamos a dejar 15 por si hay un nombre largo. ¿Listo? Entonces, primer nombre. Segundo nombre. Entonces aquí vamos a dejar varchar 2 también de 15. ¿Listo? Vamos a dejar primer apellido. Y aquí tenemos varchar 2. De todos vamos a dejarlos de 15. Y segundo apellido. Vamos a dejarlo por ahora así. Puede ser, no sé, que haya alguna persona con 3 apellidos, pero pues en este momento nosotros vamos a contemplar 2 nombres y 2 apellidos. Fíjense que hasta aquí ya tengo las columnas definidas. Entonces ya dije cuáles son mis columnas, las que tengo acá. Código, primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido. Lo segundo que voy a dejarle a él son las restricciones. O sea, voy a decir que no puede ir nulo. ¿Listo? Entonces el primer nombre, por ejemplo, no podría ir nulo porque si no, pues me insertan un registro vacío. Entonces vamos a decirle que mínimo debe ir esta persona, de la persona se debe ingresar el primer nombre y el primer apellido. Y por eso estamos diciendo acá not null. Entonces fíjense que antes de la coma yo le coloqué not null. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos esa otra restricción que decíamos hace un momento. Y pues como en toda tabla debe ir una llave primaria, o sea, algo que no se va a repetir, nuestra llave primaria va a ser el código. ¿Listo? Entonces acá le vamos a decir la siguiente instrucción ahora. Las restricciones en inglés se llaman constraint. Entonces fíjense que ya se puso en rojito porque él ya sabe que es una palabra de Oracle. Le vamos a poner un nombre a nuestra llave primaria porque la base de datos necesita saber que esto es una llave primaria y va a tener un nombre. Como llave primaria en inglés es primary key, vamos a usar la palabra PK siempre que definamos llaves primarias, pero igual ustedes podían ponerle otro nombre, pero es como por manejar buenos estándares. Le voy a colocar que esta es la PK de estudiante, o sea, la primary key de estudiante. Y finalmente voy a decirle que esta es la llave primaria o primary key. Y aquí ya nos quedó, fíjense. Entonces ya dijimos que la primera columna es la llave primaria, que la segunda no puede ir nula y de tipo varchar 2, que el segundo nombre puede ir nulo, no le colocamos ninguna restricción. Luego tenemos el primer apellido y luego el segundo apellido y todos de varchar 2.15. ¿Listo? Y aquí en este momento ya tengo la instrucción para decirle a la base de datos que me cree mi tabla. Entonces ya la tengo acá. Cuando la tengo acá, entonces simplemente le voy a dar ejecutar. ¿Listo? Aquí en la parte superior derecha hay un botoncito verde y le vamos a dejar ejecutar. David, sí. Mira, es que tengo una duda. Estoy acá escribiéndolo al tiempo y me habilita varchar sin el 2. También. Qué diferencia tendría entre esos varchar y también con un string? Sí, era lo que te decía, que en bases de datos, si le dejamos varchar o tipo char, si tú dices que va a ser de 15 posiciones, entonces él siempre va a dejar 15 posiciones fijas para un nombre. Y si la persona, por ejemplo, se llama Luz, entonces solo usó 3 posiciones y quiere decir que quedaron 12 espacios o casillitas desocupadas. Y en 1.000.000 o en 10 millones de registros, eso es mucho espacio físico como tal en el servidor de la base de datos y no es óptimo. Entonces, por eso siempre tratamos de usar este tipo varchar 2 en varchar 2 en Oracle. ¿Listo? Para que él como que asigne los espacios que solamente se necesitan. ¿Listo? Entonces, eso es la diferencia entre esos tipos de datos. Bueno, como ya crearon, entonces acá, o ya tenemos nuestra instrucción, le vamos a dar ejecutar.
Y acá pues él está haciendo algo y acá abajo me dice tabla creada. ¿Listo? Se demoró 0,05 segundos. Ya tenemos nuestra tabla estudiante en nuestra base de datos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo les fue, si lograron crear o le salió a alguien error. A mí me Me salió salió error, bien. profesora. A mí también. Bueno, entonces, ¿y qué error a alguien por ahí de los que le salió error? Me dice que error en la línea 2, diagonal 60. Mm, Tú puedes copiar y pegar lo que tienes allá y nosotros lo vemos, envíalo por el chat. De pronto es algún espacio o algo y ya miramos. Error. Mira, está diciendo, pues aquí nos tocó practicar inglés, por eso en la UNAD nos dicen tanto que estudiamos inglés, porque los errores salen en inglés. Entonces dice, error en la línea 2. Falta el paréntesis izquierdo, missing left paréntesis. Entonces, falta un paréntesis. Toca mirar si acá te falta un paréntesis o este paréntesis falta por cerrarlo aquí abajo. Mira dónde No, hay ahí está. paréntesis. ¿Sí? Lo estoy viendo, sí, señora. Lo Entonces, estoy viendo. voy a enviarles acá Luis Felipe. Ese nombre ya lo está usando. ¿Será que ya existe otra tabla en tu base de datos? Bueno, yo voy a enviarles acá por el chat este comando o esta instrucción de crear la tabla estudiante. Ángela también nos compartió una. Entonces podemos copiar y pegar. Bueno, entonces miremos la de Ángela. Si quieres, reemplaza por la que te envié. ¿Listo? Entonces ahí tenemos. En Señora, el ya lo caso de hice. Ángela, una, dos, en la tercera te falta una coma. Fíjense que acá ya no podemos comernos las comas, porque esa es como la separación entre las instrucciones. Entonces, ese era el caso tuyo, Ángela, que en segundo nombre te faltó una coma. ¿Listo? Entonces, les vuelvo a dejar acá la instrucción en el chat, pueden copiar y pegar a los que le generó error, porque de pronto a veces pues uno le pasa que coloca mal una coma o acá donde dice varchar 2 se come la H, entonces quedan como cosas extrañas. ¿Listo? Bueno, ya tenemos esta primera tablita creada. La segunda tabla que vamos a crear, regresemos a nuestro modelito, es esta tabla de profesor. Fíjense que se parecen porque el profe también tiene un código, nombres y apellidos. Entonces vamos a crear esa tabla en nuestra base de datos. Entonces vámonos para acá y vamos a crear la tabla profesor. Inclusive, muchachos, aquí podemos, ya que tenemos esta misma, optimizar y vamos a cambiarle cositas. ¿Sí? No es que los de sistemas no nos gusta escribir, pero pues nos gusta mucho reutilizar cuando ya tenemos algo. Entonces le voy a cambiar el nombre a Create Table Profesor. El profe también tiene un código, ¿listo? Entonces aquí tenemos código, tiene un profesor, primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido también. Todo eso pues lo compartimos, van a tener también esas columnas. Pero acá, en esta parte de la llave primaria del profesor, yo no le puedo dejar esto mismo, porque esto ya lo creamos para la tabla de estudiante, entonces voy a volver a colocar todo el constraint. ¿Listo? Entonces, constraint, y aquí le voy a decir PK, pero esta vez del profesor, o sea, la llave primaria del profesor, y le voy a decir que es la primary key. ¿Listo? Miren que ahí reutilizamos y ya tenemos prácticamente nuestra segunda tabla. Esto nos da idea de algo, muchachos. Siempre que estemos creando datos de personas, entonces aquí lo estamos haciendo con estudiantes y profesores, siempre vamos a tener un código o la cédula o algo, primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido como mínimo, ¿sí? Puede ser que yo me esté haciendo y me esté inventando una base de datos de salud, entonces seguramente tendré aquí no una tabla profesor, sino una tabla paciente. Y el paciente tendré la cédula, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido.
Si tengo pacientes, seguramente también tendré médicos y entonces los médicos también tendrán un código, una cédula, primer nombre, segundo nombre. Si estoy hablando de clientes, también van a tener lo mismo. Entonces, fíjense que las tablas que almacenan información de personas mínimo llevan esto, para que ustedes lo tengan en cuenta cuando vayan a crear otras tablas en sus prácticas ya de manera independiente. ¿Listo? Como yo ya aquí cambié el constraint y es el constraint del profesor, PK profesor, entonces vamos a crear la tabla. Sí, pueden crearla abajo o pueden borrar todo. Cuando hay varias instrucciones, entonces es mejor seleccionar la instrucción que nosotros vamos a ejecutar en ese momento para quienes tienen las dos creaciones de la tabla aquí en la pantalla. Yo pues como la sobreescribí no tengo sino esto, pero si tienen aquí arriba Create Table Estudiante y luego la de Profesor, para que Oracle sepa que vamos a ejecutar, entonces yo la seleccioné toda y le voy a ejecutar. Y aquí me dice tabla creada. Voy a enviarles por el chat también la tabla profesor para los que no la han creado. Entonces vamos a mirar por acá. Listo. Ya tenemos Ahora dos una tablas. pregunta. ¿Sí? O sea, lo que tengo esa información, le voy a ejecutar para que me quede como guardada esa columna, esa tabla, ¿sí? Sí, para que te quede creada. Entonces ya te vas a dar cuenta que nosotros hoy estamos creando tablas y cuando volvamos a la próxima sesión del martes yo ya tengo las tablas creadas. Y si volviera a seguir conectándome por ahí en 15 días, ya está mi tabla creada y yo no tengo que andar creándolas todas las veces. Yo solo las creo una vez. Entonces para eso nos sirve crear estas tablas. ¿Listo? Marcela, si quieres puedes copiar en esta que envié en el chat. En el chat ya les envié aquí la creación de la tabla profesor para que la copien y la peguen allá en su entorno de base de datos. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos dos tablitas, ¿cierto? Tenemos la tabla estudiante y profesor para que hay un micrófono abierto, compañeritos. Del curso. Bueno, entonces Con el vamos arnés, aquí. y te valoraron que el arnés como ponía en la línea de día y todo eso. Listo. Ya. Vamos a crear la tercera tabla. Ustedes deben tener la tabla estudiante, la tabla profesor. Vamos a crear esta tabla curso. Son 5 tablitas las que vamos a crear. ¿Listo? Entonces ya con la primera vez que creamos una tabla ya nos damos cuenta que es lo mismo. ¿Listo? Entonces vamos a crear la tabla curso. La tabla curso es como hace referencia a la materia para los que no son aquí de la UNED. Eso no es para nosotros. Entonces yo voy a ahorrar todo para volver a practicar, porque así nos gusta los de sistemas. Practicar harto para que se nos queden los comandos grabados. Entonces voy a crear la tercera tabla. Esta se llama curso, ¿listo? Entonces recuerden que la instrucción es create table, el nombre de la tabla. Y abro paréntesis. La tabla curso va a tener un código de curso, un nombre y un profesor que lo va a tener a cargo. Entonces voy a colocar aquí código de curso. Yo voy a decir que el código de curso lo voy a dejar como tipo numérico. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en la UNAD, los cursos tienen un código cuando ustedes miran su malla de estudios. Vamos a suponer que los códigos son de 8, ¿listo? Bueno, además del código de curso vamos a tener un nombre. Y ya dijimos que para que sea óptimo siempre vamos a crear de tipo varchar 2. Voy a colocar ya no 15 ni 20, porque puedo tener un curso muy grande. Herramientas digitales para la gestión del conocimiento. Entonces, ese curso con los espacios más o menos es un curso que tiene 50 caracteres en total. No puedo decir 35. Puede existir un nombre más largo. Entonces, podría existir cátedra unadista enfocada en las prácticas de la ingeniería ambiental. Entonces, ya vamos a imaginarnos y vamos a dejarle un espacio máximo de 100. Si no utilizan los 100, ya saben que como es varchar 2, pues no hay problema, solo utiliza lo que necesita. Y finalmente hemos dicho que el curso va a tener un código de profesor, porque va a tener un profe a cargo. Y que ese código de profesor va a ser de tipo numérico de 15, porque los códigos de profe hace un momento los creamos de 15, ¿listo? Y esto va a tener estas tres columnas. Y la voy a ejecutar. ¡Ay! Me faltó algo aquí antes de ejecutar y fue definir cuál iba a ser la llave primaria.
Entonces, vamos a aprender de una vez, al que le haya pasado igual que a mí, que hay una instrucción que se llama drop y que borra los objetos. Entonces yo voy a borrar este. David por acá estaba levantando la mano. La voy a borrar porque me quedó mal creada. No vi si ejecutó. Creo que sí. Error en la línea, ya no existe. Listo. Y acá entonces íbamos create table curso, código de curso. Aquí a este nos toca decirle que esta es la llave primaria de esa tabla. ¿Listo? Entonces, acuérdense que la restricción se llama constraint primary key curso y aquí la llamamos primary key. La creación de las tablas, al igual que el modelo, se hace solo una vez. Entonces, pues no, lo que hacemos habitualmente, el 80, el 90% con las bases de datos es actualizar registros y consultas. Esto solo es la primera vez que estamos creando. El nombre ya lo está utilizando, ¿sí ven? Entonces acá no me borró mi tabla. La voy a ejecutar nuevamente. Ya aquí me dijo tabla borrada porque yo la creé sin llave primaria y la voy a crear. Entonces ya tengo 3 tablas creadas de las 5. ¿Listo? Marcela, nada. Ay, perdón, que me quedó por aquí incompleto. Les estoy compartiendo por el chat el tercero. Listo. Ahí ya tenemos 3 tablas creadas. Listo, vamos, nos falta crear la tabla contacto y la tabla grupo. Entonces vamos a crear la 4ª tabla. David tenía la mano levantada. ¿Tienes alguna inquietud? Sí, señora. ¿El tipo de dato número toma decimales o solo enteros? Puede tomar decimales. Y en ese caso, no lo vamos a hacer acá, pero supongamos que vamos a guardar, por ejemplo, el valor de un precio de algo. Entonces acá tú le das cuántos decimales, 2, 3 o 4. Entonces vendría con la coma. Pero en nuestro caso nosotros vamos a trabajar sin decimales para este modelo. ¿Listo? Entonces así se trabajaría. Bueno, ya tenemos 3 tablitas creadas. ¿Listo? Ahora vamos a crear esta tabla contacto. Recuerden que el estudiante podía tener varios teléfonos y así pues se diseñó acá. Entonces esta tabla contacto es la que vamos a crear. Vamos aquí a crear nuestra tabla contacto. ¿Listo? Entonces vamos a decir nuevamente create table. Fíjense que ya uno se va aprendiendo las instrucciones o la sintaxis. Y el contacto va a tener un código de contacto para saber qué número de teléfono es, porque todo debe llevar una llave primaria, ¿cierto? O sea, una manera única de identificar. Este código de contacto vamos a decir que es un number de 4. ¿Listo? Vamos a tener un teléfono, el teléfono pues es numérico, vamos a dejarlo como de 15, ¿cierto? Puede ser un teléfono con el 57, 313, así como 15 más o menos van ahí. Descripción. Esa descripción es para colocar, por ejemplo, teléfono de la casa o teléfono personal, teléfono la hora. Entonces, la descripción es un varchar 2. Vamos a dejarle de 30. Yo creo que con 30 caracteres podemos colocar una descripción breve. Y finalmente, un código de estudiante, porque el que tiene varios teléfonos es el estudiante. Y el código del estudiante es numérico, ¿listo? Entonces, hasta aquí vamos en esta instrucción. Acá, pues, el teléfono no puede ser nulo. Entonces, vamos a decir not null, ¿listo? Y acá vamos a definir la primary key o la llave primaria. Entonces, nuevamente, constraint, primary key, contacto, primary key. De aquí ya tenemos esta tabla lista para crear. Esta que no es nula y listo. Vamos a darle a ejecutar y acá ya me la creo. Bueno, vamos a mirar por aquí el chat. No se les olvide también la asistencia. Aquí les envié por el chat nuevamente la instrucción de crear la tabla para la tabla contacto.
Pues en este momento no tenemos orden porque aún no estamos relacionando las tablas, porque me están preguntando que si hay un orden, no. En este momento, como estamos creando cada tabla por separado, no hay problema. Bueno, listo. Vamos a ver la siguiente tabla, que es esta última tabla que nos falta acá, que se llama estudiante tiene curso, pero nosotros la vamos a dejar en un nombre como más intuitivo para nosotros, que se llama la tabla grupo. ¿Listo? Entonces vamos a crear esa tabla grupo. Entonces, create tabla grupo. ¿Listo? Aquí vamos a crear como los grupos colaborativos de la UNAM. Entonces, vamos a dejar un código de grupo, que es un numérico, digamos, de 3. ¿Qué más vamos a dejar? Eso va a llevar el código del estudiante. Imaginémonos que son nuestros grupos de trabajo. Ese va a llevar. Ese es un numérico de 15, que no puede ser nulo. ¿Listo? Y finalmente el código del curso. Una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora me aparece cuando va a añadir la contraseña que aparece que credenciales de conexión no válidas. ¿Será que algo de estas debes estar ingresando mal? De pronto el correo o algo te está faltando ahí. ¿Listo? Porque ahí sí es el correo o contraseña que no. Pero la no está. contraseña debe ser algo en específico o uno puede poner cuál. La que tú le colocaste cuando te creaste la cuenta en Oracle. ¿Listo? No sé cómo. Aquí vamos a crear, perdóname, la llave primaria que nos faltaba, constraint, primary key grupo, primary key. Y aquí ya tenemos la llave primaria, el código del estudiante y el código del curso. Bueno, ejecutar, y aquí ya nos quedó creada la quinta tabla. Ya tenemos creadas todas las tablas de nuestro modelo de base de datos. ¿Listo? Pues yo defino la tabla, la llave primaria de últimas, digamos como por comprensión, porque veo que ya creé todas las columnas y les coloco la llave primaria, pero igual pues a medida que estás escribiendo, por ejemplo, la primera línea, una vez dejar creada la llave primaria, a la pregunta de Edison. Listo, este modelo que nos inventamos con el profe Javier, ya lo tenemos creado en la base de datos, en nuestra tabla. A esto le hace falta algo, y este algo son como las relaciones que hay entre esta tabla. Porque fíjense que, por ejemplo, en la tabla contacto va a tener los teléfonos del estudiante, pero yo tengo que decirle a la base de datos que este código del estudiante que está aquí en la tabla contacto es este mismo código del estudiante que está en la tabla estudiante. Entonces ahí es donde uno entiende por qué se llama un modelo relacional, porque tengo que, sí, relacional en el sentido en que yo tengo que relacionar y ir así, estableciendo relaciones aquí entre las tablas. ¿Listo? Aquí vamos entonces. Para hacer eso, yo lo puedo hacer desde la creación, pero también lo puedo hacer con algo que se llama alter. Ese alter lo que me va a permitir es que yo haga una modificación sobre las tablas. Eso quiere decir, esa instrucción alter. Altéreme la tabla y hágale tal cosa. Entonces vamos nosotros primero a decir precisamente sobre esta tabla grupo. Vamos a decir que este código de estudiante en realidad va a hacer referencia a una llave foránea, foreign key, de la tabla estudiante, y que ellos dos son el mismo. Y que este código de curso es una llave foránea de la tabla curso, que también la teníamos allá creada. ¿Listo? Entonces hasta aquí, como ya tenemos las tablas, voy a borrar acá y vamos a crear las llaves foráneas primero. Entonces vamos a crear la primera ahí en la tabla grupo. Entonces le vamos a colocar la instrucción alter table group. ¿Listo? Después de que yo le coloco el alter table o altéreme la tabla que ya quedó en rojito, aquí puedo hacer varias cosas, modificar, adicionar. En nuestro caso le estoy diciendo en inglés, adicionen. ¿Qué me va a adicionar? Otro constraint u otra restricción.
Hace un rato se llamaban PK, eran llaves primarias, ¿cierto? Esta es una llave foránea. Una llave foránea es decir que las dos columnas, que mi columna en realidad es la llave primaria, por allá en otra llave. Entonces este es foreign key. La vamos a llamar como el foreign key estudiante. ¿Listo? Y acá le voy a decir que es una llave foránea. Foreign key. Me tiene que ir quedando en rojito, fíjense que son palabras ya propias del lenguaje. Abro aquí paréntesis y le voy a decir la columna de mi tabla grupo que se llamaba código estudiante hace referencia o referencias a mi columna, a la tabla estudiante y en esa tabla estudiante a la columna código. ¿Listo? Y aquí ya estoy creando mi primera llave foránea. Y aquí dice tabla modificada. ¿Listo? La voy a enviar aquí por el chat. Entonces vamos a copiar y pegar, que son como 4 llavecitas, para que nos quede completo el modelo. ¿Listo? Ya vimos que esa era diciéndole que el código de estudiante en realidad hace referencia en la tabla estudiante al código. Entonces es relacionarlas ahí. El segundo que tengo que hacer allá según nuestro modelo de que esta es la tabla grupo, es que el curso, en realidad ese código de curso es este código aquí en la tabla curso. Entonces lo vamos a decir allá. Entonces podemos dejar el alter table nuevamente add constraint, ya vamos a cambiar de aquí para abajo. ¿Listo? Alter table grupo add constraint, ahora se va a llamar llave foránea UFK o foreign key curso. ¿Listo? Llave foránea foreign key. La columna nuestra se llama código de curso en nuestra tabla porque así la creamos. Le decimos que hace referencia a código de curso. ¿Listo? En nuestra tabla o en la tabla de allá. Entonces, porque en curso, creo que nuestra tablita se llamaba también código de curso. ¿Listo? Entonces aquí lo vamos a ejecutar y esa es la segunda llave foránea. Si me sale error es porque, por ejemplo, así no se llama la columna ya o así no se llama la tabla. ¿Listo? Ya tenemos la segunda. Vamos a mirar por aquí qué dice. La tabla vista no existe. Es por lo que decía Edison, de pronto acá te quedó mal escrito, de pronto le colocaste cursos o algo así. Entonces yo te sugiero que ejecutes las que estoy colocando ahí en el chat. ¿Listo? Ya tenemos esa relación entre la tabla grupo con la... Inge, una pregunta. ¿Sí? Todos los códigos que yo he ejecutado siempre me sale el mismo error y me dice identificador no válido. ¿Qué será lo que tengo mal ahí? Nos tocaría, si quieres ahorita al finalizar la sesión vemos contigo. Puede ser, por ejemplo, la configuración de tu teclado que está como generando algún carácter extraño. Y entonces allá lo está identificando como un identificador no válido. Entonces lo podemos ver ahorita. Si quieres al final, ¿listo? Sí, gracias. Bueno. Vamos a crear la tercera relación. Acuérdense que el estudiante tiene varios contactos, entonces tengo en la tabla contacto decir que allá ese código de estudiante hace referencia al código de estudiante de la tabla estudiante. Entonces vamos a crear la tercera restricción y este se llama add constraint foreign key. Le voy a decir código de estudiante. ¿Listo? Para que quede así. Y voy a decir que es una llave foránea. Lo mismo que está pasando ahorita con la creación, aquí también, fíjense que después que estamos ejecutando por tercera o cuarta vez la instrucción, ya pues nos la vamos aprendiendo, ¿cierto? Entonces, código estudiante, que hace referencia estudiante a la tabla estudiante y allá se llama código. Entonces, perdón por acá, miramos acá. Código, ¿listo? Y ahí ya tenemos esto. Y ejecutar. Y acá ya nos creó la siguiente ya. ¿Listo? Nos falta una
y es en la parte de curso. Entonces aquí fíjense que curso tiene también la información del código de profesor. Nos toca hacer esa relación entre la tabla curso y la tabla profesor. Esas son las llaves foráneas. Entonces vamos a crear, listo, vamos a crear esa última. Por el chat les estoy enviando pues todos estos alter tables, listo, o sea, todas estas instrucciones. Nos faltaba entonces la de curso. Y vamos a decir nuevamente, adicióneme una restricción o un constraint que se va a llamar foreign key profesor y que es una llave foránea. Listo, entonces aquí nos vamos código de profesor. Y hace referencia a la tabla profesor y al código. Entonces ya nos quedó ahí toda la instrucción, la ejecutamos y ya no la creo. Aquí dice tabla modificada. Con eso ya hicimos las relaciones entre las tablas, con las 4 tablas, ¿listo? Yo puedo hacer otras cosas, por ejemplo, con el alter. Hasta aquí pues vamos digamos, nosotros muy juiciosos a crear nuestras tablas y hacer los alters. Pero con un alter yo también puedo modificar otras cosas. Puedo modificar, por ejemplo, el nombre de una tabla de la base de datos. Esto no es para que lo hagan, esto solamente es para que lo veamos. Yo puedo, por ejemplo, crear una tabla que se va a llamar escuela, como las escuelas de la UNAD, que son SBTI, ECAPMA, además. Supongamos que eso tiene un código que se va a llamar number de 15, que decimos que es un constraint, por aquí a la petición de nuestro público, que una vez lo creemos desde el principio. Entonces, escuela y primary key. Por aquí ya estoy escribiendo en minúsculas. Fíjense que igual lo va a tomar, pero pues por orden, todas estas instrucciones que son en rojito debería ir en mayúscula como para que sea más fácil para mí también identificarlas. Entonces aquí va a echar 2 pongamos de 15, ¿listo? Que esto también es not null. Yo estoy creando esta tabla solo para mostrarles acá que yo la puedo ahorita modificar. Entonces me creé esta tabla que se llama escuela, ¿listo? A esa tabla escuela, entonces resulta que no se llamaba escuela, sino se va a llamar escuela UNAD. Entonces yo, por ejemplo, con el alter table que estábamos haciendo, yo le puedo cambiar el nombre. Entonces le voy a decir que a esa tabla escuela la renombre como escuela UNAD. ¿Listo? Y la ejecuto y entonces ahora la tabla se va a llamar escuela UNAD, no escuela. Entonces, por ejemplo, es algo de las instrucciones que también podemos nosotros hacer. Por acá me está saliendo, falta la palabra clave, bueno, alter table, rename. Perdón, me comí una palabra que es rename to, ¿listo? Si no me salen errores. Entonces aquí ya modificó la tabla. Yo le puedo borrar columnas, yo le puedo, por ejemplo, también adicionar columnas, que entonces resulta que me faltó la sigla de la escuela. Entonces, yo le digo, por ejemplo, aquí, altéreme la tabla escuela UNAD, y ahí le voy a decir a esa, adicióneme una columna, porque vamos a escribir las siglas, SBT y demás. Entonces, el nombre de la columna y el tipo de dato. Por si después ustedes se dan cuenta que se les olvidó colocar cosas cuando están creando las tablas, pues nosotros podemos también modificar o quitar. Entonces acá, por ejemplo, ejecuto y ya seguramente me colocó la tercera columna. Por último, pues es borrar también tablas que nosotros lo vimos con la instrucción drop. ¿Cómo sé que, por ejemplo, una tabla me quedó creada? Hay una instrucción universal que siempre usamos para seleccionar y con esta pues ya vamos a terminar esta noche y se llama select, o sea, seleccióneme, le vamos a decir asterisco, seleccione todo, ¿de qué tabla? From, por ejemplo, esta, escuela UNAD, ¿listo? Y con esto podemos ver que ya nos quedó creada. Si le damos a ejecutar acá, él dice no ha encontrado ningún dato, pero por lo menos no me sacó que objeto no existe o algo así. Entonces con estas selecciones es que vamos a trabajar en la siguiente clase o en la siguiente pues lección que vamos a estudiar. ¿Listo, muchachos?
Hoy básicamente lo que íbamos a hacer era crear nuestra base de datos. Fíjense que ya aprendimos algunas instrucciones en el SQL, como es el alter, como es el insert, perdón, el alter, el create, todas estas instrucciones que nos permiten crear este modelo que vimos. ¿Listo? Entonces vamos a ver ahí. ¿Hay alguna forma de ver las tablas que creamos? Sí, cuando nosotros llegábamos aquí al taller de SQL, vuelvo y le doy clic aquí en explorador de objetos. Le dan clic en taller SQL, explorador de objetos, y fíjense que aquí ya me está mostrando las tablas. ¿Listo? Contacto, curso, grupo, profesor. Ahí ya deben estar las tablas que ustedes crearon. Taller SQL, explorador de objetos. Y ahí ya tenemos la tranquilidad que tenemos nuestra tabla. Si yo le doy sobre una, por ejemplo aquí en contacto, entonces fíjense que sale la columna, el tipo de dato, aquí me dice si es nulo o no, si tiene, y cuál es la clave primaria, aquí me la está indicando. Entonces ahí pueden ustedes curiosear sus tablitas, las que acabamos de crear. Bueno, ¿alguna pregunta adicional? Ingeniera, ¿Invitados? no sé si de pronto, ¿Sí? Dime. pues no sé si en este momento podríamos mirarlo de mi caso que todo me sale que como indicador no válido. Ese ya lo miramos ahorita, Ah, entonces ok. contigo. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta ahí la creación de las tablas. Invitados el sábado para que, el sábado, perdón, el martes 19 nos vamos a ver para llenar estas tablas de datos. Eso es lo que llamamos lenguaje de manipulación de datos, o sea, les vamos a insertar registros a estas tablas porque pues hay todas solitas. Vamos a insertar profesores, estudiantes, grupos y demás. Y vamos a hacer unas consultas básicas sobre esas mismas tablas. ¿Listo? Listo. Entonces, ingeniero José Miguel, no sé qué tengas que adicionar. No, pues primero que todo darte muchísimas gracias, darle muchísimas gracias a nuestros compañeros de Visae. Es importante mencionar que estas capacitaciones, así como se gestaron desde la tecnología en desarrollo de software, es precisamente esa forma de llevarlos a todos a que manejen Oracle, porque muchas veces vemos todo como una cosa muy ladrilluda, muy esquemática, muy estructurada y uno dice, no, me desanimo. Pero aquí estoy viendo que estamos conectados en total 78 personas y son 78 personas que estoy viendo que dicen, oiga, qué bien, esto lo hemos visto como bien mascadito, lo hemos visto pues muy bien detallado, que esa es la función y eso es lo que nosotros pretendemos desde la tecnología hacer con este tipo de encuentros. Y por supuesto a ti darte, por supuesto, todas las gracias, ingeniera, porque pues tú eres quien nos ha ofrecido de una manera muy suave y muy agradable todo lo que tiene que ver con Oracle. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Aquí cuñitas de Oracle. Entonces acabo de buscar, por ejemplo, oferta de empleo PLSQL. Fíjense qué trabajo de PLSQL sí hay. Aquí solamente en esta búsqueda rápida ya me está mostrando 60 empleos, entonces lo que les decía hace un momento, muchas empresas grandes, fíjense que por ejemplo aquí Claro está buscando precisamente un desarrollador PLSQL, entonces muchas empresas grandes tienen su información en esta base de datos, chévere aprender Oracle porque pues es algo bien interesante y también hay trabajo, siempre habrá trabajo y pagan bien, entonces ahí les dejo la inquietud. Precisamente nos reuníamos con unos CEO esta semana para algunos avances desde la tecnología en desarrollo de software y nos decían que en un país de subdesarrollo, bueno, con pocas posibilidades de empleo, porque no es tan para llamarlo subdesarrollo, pero sí con pocas probabilidades de empleo, y cuando no se tienen accesos a ciertos niveles económicos, lo mejor es tener una conexión a Internet, un computador y ganas de aprender lo que tiene que ver con programación y TI. Esa es la mejor manera de uno salir adelante, no solo profesionalmente, sino económicamente. Y lo decía un CEO internacional, pues de una empresa que pues no debo mencionar acá, pero sí me parecía importante y ese era el punto de apalancamiento que nos decía ya Arquímedes cuando veíamos la teoría de las palancas. Muy bien.
¿Algo más, ingeniera? No, mire, por ejemplo, Inge, que aquí Colsubsidio, hagámosle propaganda a Colsubsidio, por aquí tenemos Sí, amigos cercanos, no sé si de Colsubsidio, pero sí del sector salud. Nos ajá. está ofreciendo 4.5 millones por mes en desarrollador PLSQL. Ujú. Puede irse a 5 millones, puede irse a más, pues ahí les dejo la inquietud, muchachos. Que pues lo de hoy nos puede parecer un poco difícil, pero como les dije, crear las tablas solo se hace una única vez. En general, el trabajo de desarrollador PLSQL es lo que vamos a ver el martes, consultar, insertar datos y demás. Entonces ahí hay posibilidades también para formarnos y como dijo el ingeniero José Miguel, pues estar capacitados para todo lo que tenga que ver con el sector TI. Bueno, y cordial invitación, ¿cierto, Inge? Bueno, sí, ya, si me permiten, voy a compartir pantalla. De una vez mostramos Sí. el brochure. Ya tenemos nuestro brochure de la próxima, del próximo encuentro, en el cual también siguen contigo. He visto ahí, ya lo están viendo, ¿verdad? Sí, Sí, señor. Exacto. Entonces allí, siguiendo con nuestro ciclo, vamos a tener nuestro tercer encuentro de los 5. Recuerden que ya vamos a llegar a la mitad de los encuentros. Por eso es que es bien importante que por favor dirigencien la asistencia. En la asistencia, a través de su correo, les vamos a dar acceso a unos repositorios. Eso lo vamos a terminar de dejar publicado entre hoy y mañana. ¿Para qué? Para que el domingo después de misa, entren un momentico allí y practiquen lo que se ha visto en estas 2 sesiones. Vamos a ir a nuestra tercera sesión. Entonces, ustedes dicen, no, pero es que no he tenido la posibilidad. De pronto voy a irme para viaje, no sé, para Tunja y se me quedó el computador y no lo tengo aquí, entonces solo estoy conectada por el celular. Entonces tengo la posibilidad de ver esas grabaciones y a través de esas grabaciones me puedo adelantar. De manera tal que para el martes 19, de 7 a 8 de la noche, continuamos con la ingeniera Patricia Amortegui Vargas y pues vamos a ver precisamente esa manipulación de datos y consultas, porque hasta el momento lo que acabamos de hacer es montar la estructura. Montamos la estructura de la base de datos, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ingresarles datos y vamos a ver para qué lo podemos utilizar. Entonces, esta invitación para el martes 19 de julio, de 7 a 8 de la noche, y continuamos con la ingeniera María Patricia Mortegui. No sé si algo más quieren acotar y si no, pues pasaríamos a dar las gracias a nuestros compañeros y a cerrar la sesión. ¿Algo más que acotar? muchísimas gracias, Inge. Creo que voy a aprovechar 10 minutos, voy a detener, o Inge, tengamos la Vamos a grabación. darle las gracias antes de que tengamos la grabación a nuestros compañeros de Visae por nuestra transmisión simultánea, por la participación de nuestros compañeros, a Cristian Buitrago y a nuestro compañero Jefferson. Muchas gracias, de verdad. Espero que también a través de la traducción simultánea hayan aprendido un poquito de bases de datos. Adelante, ingeniera, para que cierres. Listo, ingeniero. Muchísimas gracias. Entonces, solo me quedo por aquí con alguna compañera que me estaba diciendo que vamos a verificar con ella concretamente un error que le está pasando. Vamos a detener la grabación y una feliz noche para todos entonces.